tal, chicos? Buenas noches. Sí, ¿logra escucharme? Carlos, Teco, Sí, Sí, ¿qué se escucha? escuchan. sí. Ok. Fabián. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema. Con esto acá, ver lo que es teoría atómica y modelo atómico actual. ¿Ya? Los puntos necesarios para la admisión. ¿Ya? Vamos a proyectar. Listo. Listo. Ya, muy bien. A ver, chicos, sabemos muy bien que la materia está formada por, ¿qué tiene la materia? En su interior, ¿de qué está formada la materia? De átomos, ¿ok? Átomos. Está formada de átomos, ¿cierto? Sí, hemos escuchado eso, Carles, Deco. Ya, muy bien. Átomos. Ahora, la palabra átomo, ¿qué significa? ¿Ya? Átomos, a ver. A, separamos la palabra y tomo. Separamos. Ya. ¿Qué significa A y qué significa tomo? A significa sin, sin. Y tomo, por ejemplo, eh, antiguamente, bueno, hasta el día de hoy, se venden libros por tomos. Tomo uno, tomo dos, tomo tres. ¿Sí? ¿Hemos visto eso, chicos? ¿Sí? ¿Tienen en sus casas ustedes colección de libros por tomo uno, tomo dos, tomo tres? Carles, Fabián, Nico. ¿Sí? Sí, pues, Ya. ¿Por qué? Porque tomo significa división. División. A ver, Deco. ¿Qué significa átomo entonces? Si juntamos las dos palabras. Sin división. Sin división. ¿Ya? Sin división. Ahora, el modelo atómico actual da un concepto. Vamos a ver el concepto de átomo. ¿Qué es el átomo? Átomo. ¿Correcto, Fabián? ¿Se entiende eso? ¿De qué átomo significa sin división? sí, profesor. Ya, está muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es el átomo? Se dice que el átomo es la mínima porción de materia. Porción de materia. Ahí está. En este caso, que conserva las propiedades de los elementos químicos. Le voy diciendo que vayan consiguiéndose tabla periódica, chicos, porque en química se usa bastante la tabla periódica. ¿Ya? Y el curso de química es un curso fundamental para el examen de admisión. ¿Ya? En la química, en la mínima porción de materia, ¿ya? Que conserva, dice, que conserva, que conserva, que conserva las propiedades del elemento químico. Las propiedades del elemento químico. Del elemento químico. Químico. Ahí está. Eso es. ¿Ya? Obviamente, el átomo es un microsistema muy diminuto, muy pequeño, energético, mucha energía, con mucho dinamismo, ¿ya? Y sobre todo en equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo acá un alambre de cobre, ¿ya? Decimos que esto es un alambre de cobre, ¿ya? Y si yo digo que esto es alambre de cobre, le pregunto, jóvenes, respondan, ¿ya? ¿Qué tipos de átomos hay en este alambre? A ver, si yo digo que este alambre es de cobre, entonces,
¿Átomos de qué? ¿Qué tipo de átomos hay en el alambre de cobre? ¿Átomos de qué será? Si es un alambre de cobre, es lógico que tiene que haber átomos Cobre. ¿ya? Exacto, de cobre. Si tengo un lingote de oro puro, pregunto, ¿átomos de qué hay en ese lingote? Carles, ¿átomos de qué hay? De oro, profesor. De oro, pues chicos. Ajá, de oro. Eso quiere decir eso. Si yo tengo una muestra pura de un material, pues habrá átomos de ese material. Así es. Muy bien. Entonces ya está. El átomo es la mínima porción de materia que conserva las propiedades del elemento químico. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el elemento cobre, lo mínimo que conserva sus propiedades es el átomo de cobre. Lo mismo para el oro, para el helio, para el carbono, para el nitrógeno. A ver chicos, vamos a un poquito para familiarizarnos con lo que es química. A ver, voy a preguntar ya, chicos. A ver, empezamos con Carles. Carles, símbolo químico del hidrógeno. ¿Cuál es? H, H. ¿Mayúscula o minúscula? mayúscula. Mayúscula, pues. O sea, es esto. Muy bien, es correcto. A ver, sigamos. A ver. Deco. Símbolo químico del carbono. Carbono. Estoy citando los elementos más conocidos, ¿ah? A ver, carbono. ¿Cuál es? ¿Alguna idea, Deco? Sí. C. A ver, C. A ver, Fabián. Fabián. El elemento químico, a ver, del nitrógeno. ¿Cuál es su símbolo? El nitrógeno. Fabián. Símbolo químico del nitrógeno. N, N. Mayúscula, minúscula. mayúscula. Mayúscula. A ver, Fabián. De nuevo. Del cloro. Cl, Mayúscula, minúscula. ¿Cómo empieza? o mayúscula y luego minúscula. Eso. A ver. Deco. Flúor. Símbolo químico del flúor. ¿Recuerdas, Deco? A ver, Carles. Del flúor. Profe. ¿Cuál es? F, Carles. mayúscula, F mayúscula. F, F mayúscula. Eso es correcto. A ver, Carles. Del oxígeno. O mayúscula. O mayúsculo. Correcto. Correcto. A ver. Deco. Del boro. Boro. B. B. B mayúsculo. Eso, ya. A ver. Subamos un poquito el nivel. Esto está fácil, ¿ya? Ha estado fácil. Ya, un poco el nivel. A ver, Fabián, símbolo químico del sodio. ¿Cuál es? Del sodio. Del sodio es el ¿Te Na, acuerdas? Na, ¿Ah? N Na. mayúscula ya no. Na. N, Exacto. Sodio, Na. A ver. A ver, Carles, símbolo químico del potasio. Potasio. A ver.
Carles. A ver. Carles. ¿Recuerdas o no, Carles? No, pero Ya. A ver, Deco. K. K. Es K. K mayúsculo. ¿Ya? Son elementos que debemos conocer. ¿Ya? A ver, Fabián. Del aluminio. Símbolo químico del aluminio. ¿Cuál sería? AL, Ahí. ¿Ya? A Ahí. mayúscula y L minúscula. A mayúscula y L. Así es. A L. A, ¿Ya? A L. A ver. ¿Ya? Del calcio, Carles, del calcio. sea, Sea. Sea. A ver. Muy bien. Deco. Del magnesio. Magnesio. MG. Mg. Ahí está. Mg, chicos. Ahí está. Entonces, estos símbolos químicos, yo les he citado, son los más usados. En los capítulos de química se usan frecuentemente en los ejemplos. Así que hay que conocer los símbolos químicos de los elementos más comunes. ¿Ya? Consiguen su tabla periódica. Físico. ¿Ya? Todo en físico. Muy bien. Después de este repasito, continuemos. Ahora, chicos, vamos a ver la estructura atómica según el modelo actual. ¿Ya? Estructura atómica. Estructura atómica según el modelo atómico actual. Actual. A ver. Miren, el modelo atómico actual nos dice que el átomo tiene dos partes. Recuerden eso, chicos. El átomo tiene dos partes. ¿Cuántas partes tiene el átomo, Carles? ¿Cómo? ¿Cuántas partes tiene el átomo, Fabián? dos partes. Dos partes. Lo acabo de decir. Y dos partes. Y una parte central y una parte externa. En la parte central es el núcleo. Voy a poner acá. Núcleo. Ya, a esto se le llama núcleo. Núcleo. Y alrededor del núcleo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Fabián, alrededor del núcleo? ¿Qué tenemos, Fabián? La nube electrónica. Mejor llamada, la zona, De zona, electrones. zona extra, La zona del extranuclear. extranuclear. ¿Ya? Esto de afuera que lo envuelve, ¿ya? Eso se llama zona extranuclear. Extranuclear. Vamos a poner así. Este cordón que lo enrolla se llama zona extranuclear. Listo. Entonces ahí está. Tiene un núcleo y una zona extranuclear. Ya. Ahora, si este de acá, vamos a citar que sea el helio, el gas helio. Helio, el helio. Pregunto, chicos, el helio, ¿cuál es su símbolo químico? Símbolo químico del helio. H, H, mayúscula, E. Ahora, en la tabla periódica, ¿qué posición ocupa el helio? A ver, revisen sus tablas periódicas. ¿Qué posición ocupa? ¿Qué número ocupa el helio en la tabla periódica? ¿Ya revisaron?
¿Dice? 18. Revisen, chicos, revisen. Dos. ¿Cuál? 2. Exacto. La posición 2. Y si ubica, y si se ubica en la posición 2, su Z vale 2. Ojo, el helio Z2. ¿Qué es el Z? Lo vamos a ver. Es el número atómico. ¿Y dónde se ubica el número atómico? En la parte inferior izquierda. Aquí. Ya está. Ahí está. Helio 2. ¿Qué quiere decir esto? El helio 2 quiere decir que se ubica en el segundo casillero de la tabla periódica. ¿Y por qué en el segundo casillero de la tabla periódica? Porque tiene 2 protones. Eso quiere decir, este numerito aquí abajo quiere decir que tiene 2 protones. Esto es la cantidad de protones. Ahora voy a dibujar los protones dentro del núcleo. 2 protones. Ahora los protones se llaman protones por el signo que tienen. ¿De qué signo es su carga eléctrica de los protones, jóvenes? Positiva. Los protones son positivos. He dibujado 2 protones. 2 protones. ¿Por qué? El helio es 2. Ahora, como el helio es un átomo neutro, si tiene 2 protones en su núcleo, pues también tendrá 2 electrones en su zona extranuclear. Un electrón por acá y otro electrón por acá, moviéndose a grandes velocidades. Ahí está. Ahí está. Entonces, falta algo. En el núcleo también hay partículas neutras. ¿Cómo se le llama a las partículas neutras, Fabián, que están dentro del núcleo? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas, Fabián? No, no recuerdo. ¿Ya? En el núcleo, jóvenes, tenemos partículas positivas que corresponden a los protones. Protones. Su símbolo es un P y un más. Protones. Y las partículas neutras, que no tienen carga, se les llama neutrones. Neutrones. Porque no tienen carga. No tienen carga. Neutrones. Su símbolo es un N0. Así. Neutrones. Neutro. Ya. Entonces, pregunto, en la nube, en la zona extranuclear que está alrededor del núcleo, ¿qué partículas hay? Solamente. ¿Qué partículas son estas? ¿Qué partículas son? Electrones. Electrones. Solo son electrones. Recuerden eso, ¿eh? En el núcleo hay protones y neutrones, pero en la zona extranuclear solo hay, ¿solo hay qué? Electrones. Electrones. ¿Ya? A ver. En la zona extranuclear solo hay electrones. Con carga negativa se les llama electrones. Electrones. Su símbolo es un E y un menos. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Esto sería la zona extranuclear. Ya. Ahora, según Rutherford, nos dice que el núcleo tiene un diámetro, ¿ya? Un diámetro de minúsculo. Pero el átomo también tiene un diámetro de mayúsculo. ¿Ya? Entonces, Rutherford dice, según Rutherford, hay una relación de diámetros que debemos conocer. Según Rutherford, él plantea que el diámetro del átomo, pregunto, ¿cuál es más grande? ¿Todo el átomo? ¿Todo el átomo? ¿Todo el átomo? ¿O su núcleo? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande, joven? ¿Todo el átomo o su núcleo?
¿Cuál será más grande? ¿Todo el átomo o su núcleo? El átomo. El átomo. ¿Ya? Todo el átomo. El diámetro del átomo es mayor. Va a ser 10.000 veces el diámetro del núcleo, chicos. ¿Ya? 10.000 veces. 10.000 veces el diámetro del núcleo. ¿Se dan cuenta que grande es el átomo con respecto a su núcleo? 10.000 veces. ¿Ya? 10.000 veces. Algo así como que en el Estadio Nacional, en el medio de la cancha, hay una canica. Una canica. Y todo el estadio es el átomo. Así de grande. Así de grande es la zona extranuclear con respecto a su núcleo. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Todo bien, Deco? ¿Fabián? Sí, profesor. Sí. Ya. Listo. Capturen esta parte. Capturen esto. Que avanzamos. Capturen esta pizarra. Voy a otra pizarra. ¿Ya? ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Sí, profesor. Ya. Avancemos. Avancemos. A ver. Ya. Siguiente pizarra. Ya. Hay que conocer la diferencia. Como yo os había dicho, el átomo. Carles, ¿en cuántas partes se divide el átomo? Dos, profesor. Átomo. Muy bien. Se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes, Deco, en que se divide el átomo? Núcleo y Y falta uno. Núcleo. ¿Para qué ponemos núcleo? núcleo y zona extranuclear. Núcleo y Y zona extra. zona extranuclear. Muy bien. Eso es correcto. Núcleo y zona extranuclear. Extranuclear. A ver. Nosotros debemos saber la diferencia entre esas dos partes. Ya. Eso debemos saber. Y bien marcado. ¿Ya? ¿Qué es? A ver. Primero, el núcleo. Y acá vamos a poner las características de la zona extranuclear. Pregunto, de las dos partes, ¿cuál es la más grande? ¿El núcleo o la zona extranuclear? De lo explicado en la pizarra anterior. Zona extranuclear. Es la más grande. Muy bien, Deco. Entonces vamos poniendo acá, más grande, más grande. Ahí está. Y esta de acá es pequeña, es pequeña. Vamos a poner acá, es grande, más grande. Es la más grande de las dos. Vamos a poner acá, más grande. Listo. Aparte de ser pequeña, pregunto, ¿será central o envolvente el núcleo? ¿Cuál de las dos es central? ¿El núcleo o la zona extranuclear? Núcleo central, zona extranuclear Envolvente. alrededor. Muy bien. Envolvente. Excelente. Así es. Este es central, y la zona extranuclear es envolvente. Lo enrolla alrededor. Exacto. Así es. Envolvente. Llevamos dos características, ¿ah? A ver, sigamos.
En la zona, en el núcleo, ¿ya? En el núcleo y en la zona extranuclear, ¿cuál de las dos partes me da el tamaño del átomo? Es decir, yo miro el núcleo o miro la zona extranuclear para decir que este átomo tiene este tamaño. ¿Cuál de las dos partes indicará el tamaño del átomo? ¿Lo determina el núcleo o le determina la zona extranuclear? Zona extranuclear. Exacto. Así es. La zona extranuclear me va a dar el tamaño del átomo. Nos da el tamaño del átomo. Ahora, les pregunto, así como los seres humanos, nosotros tenemos un documento de identidad. ¿Ya? ¿Cuál de las dos partes, el núcleo o la zona extranuclear, nos da la identidad del átomo? ¿Recuerdan cómo ubiqué al helio? ¿Recuerdan cómo lo ubiqué al helio en la tabla periódica? ¿Quién determinó la ubicación, la identidad del helio en la tabla periódica? Núcleo. El núcleo. Exacto. El helio tiene 2 protones, porque está en el segundo casillero de la tabla periódica. Eso indica que tiene 2 protones. Eso da la identidad del átomo. Excelente. Entonces, miren, ya vamos 3 características. El núcleo nos da la identidad del átomo. Nos da la identidad del átomo. Ponemos acá. Nos da la identidad del átomo. Átomo. Listo. Muy bien. Hasta aquí todo está claro. Deco, Fabián, Carles. ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Muy bien. Sí, otra característica más. A ver. Ahora hablemos de las cargas. El núcleo tiene una carga y de un signo. La zona extranuclear también tiene una carga y de un signo. Yo tengo que saber de qué signo tiene cada uno. Pregunto. Por ejemplo, el núcleo, ¿qué partículas cargadas contiene? Protones. Protones. Excelente. ¿Y los protones qué signo de carga tienen? P. ¿Positiva o negativa? Positivo. Positivo. Entonces el núcleo tiene carga positiva. Así está. Nos decimos tiene carga. Vamos a poner acá. Carga positiva. ¿Ya? Vamos a sacar carga positiva. Ahí está. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué signo de carga tendrá la zona extranuclear? Negativa. Exacto. Porque allí, ¿qué partículas viven? Así como en el núcleo contenía Electrones. protones. ¿Cuáles serían? Electrones. Los electrones. Así es. Como viven electrones en la zona extranuclear y los electrones son negativos, pues la zona extranuclear va a tener signo positivo, negativo, signo negativo. Ponemos acá. Entonces, tiene carga negativa. Tiene carga negativa. Tiene carga negativa. Eso. Y bien, ahí está. Estamos bien, entonces. Ahora, pregunto, en el núcleo,
Este dato sí lo voy a dar. ¿Ya? En el núcleo existen alrededor de 200 tipos de partículas. ¿Ya? Contiene aproximadamente 200 tipos de partículas. ¿Ya? Siendo los más importantes solo dos. Repito eso, en el núcleo hay aproximadamente 200 tipos de partículas, pero solo dos son importantes. Solo dos nos conviene estudiar. ¿Solo dos? Exacto. ¿Cuáles son? Vamos a poner acá, mejor pongo, pero solo dos son importantes. Pero solo dos son las más importantes. Las más importantes. Importantes. Ahí está. ¿Ya está? Muy bien. A ver. Ajá. ¿Cuáles son? Los protones y los que no tienen carga